el proveedor se va a encargar de contratar a la naviera o contratar un forwarder para que gestione el envío de la carga, del container, no sé. Depende de cuánto sea mi volumen de carga, hasta llegar al puerto, en este caso de Chile, de Arica o de Iquique. Entonces, él se va a encargar de esa gestión, se va a encargar del costo de este flete desde ese puerto en China o Europa hasta el puerto de Chile. Pero no va a incluir el costo de la descarga, es decir, una vez llegue el buque al puerto de Chile, él no va a asumir esos gastos de descarga, de saquen el contenedor y lo coloquen en el suelo, digamos, del puerto, de subirlo encima del camión para que se venga hacia Bolivia, no. Esos costos no se va a hacer cargo el vendedor, se va a hacer cargo el comprador a través igualmente de un forwarder. Nosotros vamos a tener nuestro forwarder que se va a hacer cargo de esas gestiones marítimas. Bien, aquí en las obligaciones del vendedor bajo este Incoterm tenemos, va a entregarnos la mercancía y los documentos necesarios. ¿Qué documentos nos tienen que entregar? Primero, la factura comercial, el packing list y el certificado de origen en caso se requiera. Ya también me va a entregar el empaquetado, o me lo va a entregar empaquetado y embalado, es decir, lo va a acomodar de una manera en la que se pueda transportar, no me lo va a poner como sea, al aire libre, lo va a embalar, lo va a agrupar, lo va a poner con pallets, depende de cómo venga mi mercancía, él lo va a acomodar para que en mi transcurso, desde traerlo, desde, no sé, desde Asia o de Europa hasta Bolivia, no se vaya a dañar, no sea fácil de manipular esta mercancía. ¿Qué más? Va a hacerse cargo del transporte interior en el país de origen. ¿Cuál transporte? El transporte que va a haber desde el momento que salga de su fábrica hasta llegar al puerto marítimo. Va a haber un costo, ¿no? Un flete. Y ese costo, ese flete es en su origen, en su país de él. Así que él se va a hacer cargo de ese gasto. ¿Qué más? El despacho de aduana en origen, él se va a encargar de contratar a una agencia despachante para hacer su declaración de exportación, que igual yo debería tenerlo. O sea, ahí va otro documento que él me tiene que entregar. Gastos de salida o gastos de origen sería el gasto de manipuleo que va a tener en el puerto, porque la carga va a llegar y se va a poner al lado del buque, luego va a tener que subir esta carga al buque, va a tener que haber manipuleo, acomodar el contenedor o no sé, la carga que yo tenga, y también va a haber esos gastos de salida, y de eso también se va a hacer cargo el vendedor, porque él me tiene que entregar la mercancía en el puerto de Chile, ¿no? Ese es el CFR. Otro gasto que se va a hacer cargo, que ya aquí es donde se representa el CFR, es el gasto del flete, el gasto del documento de embarque marítimo, es decir, él se va a hacer cargo de ese transporte marítimo desde el país de origen hasta el país de, bueno, no el país de destino, ¿no? El país en tránsito que sería Chile. Entonces él se va a hacer de ese costo y ahí me va a entregar un documento que en este caso marítimo es el BL o Bill of Lading que hemos visto en la anterior clase. A ver por dónde está. Cuando hablamos de los medios de transporte, aquí, aquí, el BL. Entonces ya ahí vamos a ir teniendo un documento de embarque. Y eso también me lo tiene que entregar el proveedor. Como él ya se está haciendo cargo de eso, no importa si él se hace cargo o no. Igual yo tengo que tener ese documento para yo hacer mis gestiones en aduana, hacer mis declaraciones, presentarlo ante la aduana y todo lo que se necesite para nacionalizar mi mercancía. En este caso, cuando yo tengo ya los documentos, ¿a quién se lo entrego? Pues a la agencia despachante para que vaya haciendo las gestiones necesarias para que la mercancía esté reconocida ante la aduana y no se ingrese como contrabando y no vaya a pasar ningún problema, no tengamos multas y demás. Ya, ¿cuáles van a ser las obligaciones ahora de mí como
eh, como comprador. Voy a pagar las mercancías, obviamente. Voy a hacerme cargo de los gastos de llegada, es decir, del manipuleo acá, desde sacarlo del buque, del barco hasta el puerto, el manipuleo de volver a alzar esa carga y ponerlo sobre el camión. No sé, por ahí mi forwarder va a contratar un consolidador de carga porque mi carga es pequeña, entonces lo va a agrupar en otro transporte. Bueno, ese gasto que va a haber igual en ese puerto va a ser mis gastos en puerto, ¿no? Mis gastos de llegada. Vamos a tener que pagar, obviamente, una agencia de despachante de aduana, que ahí viene a ser el gasto, el pago de despacho de aduana en destino. Voy a pagar a mi agencia de despachante de aduana para que haga todas las gestiones para nacionalizar mi mercancía. Y, ¿qué más? Transporte interior en el país de destino en caso hubiese. En este caso no, porque yo voy a contratar un transporte internacional terrestre. Mi forwarder lo hace. Mi forwarder es ese que se encarga de todos los gastos marítimos, transporte marítimo y también el terrestre. Entonces mi forwarder se va a encargar de la gestión de liberar el contenedor o consolidar mi carga o colocarlo aquí, todos esos gastos. Y también obviamente él se va a tener que hacer cargo del transporte terrestre internacional. En este caso corre eso por mi cuenta, esa obligación. Y aquí por favor si pueden colocarle un puntito ahí, transporte internacional, yo lo voy a colocar antes que me olvide, porque aquí falta eso, ¿no? Aquí sería flete internacional terrestre. De eso más me hago cargo yo como importador, porque desde Chile hasta Bolivia tiene que venir en modo terrestre. Y eso es modo internacional porque está viniendo de un país a otro. Ahí, ¿qué documento ya vamos a tener nosotros? El CRT. Ok, como vamos a tener ya tenemos el documento del BL o Bill of Lading porque es vía marítima, ahí cuando ya nos toque traerlo vía terrestre vamos a obtener ya el nuevo documento que va a ser el CRT, que es el terrestre. Entonces toda esa documentación que yo voy a ir juntando, tengo que pasar a mi agencia de despachante de aduana para que nacionalice mi mercancía, para que haga las declaraciones que se necesitan para que mi mercancía ingrese al país. Ok, ahora, aquí en ninguna de estas, por ejemplo, tenemos una obligación de pagar un seguro. El seguro es un riesgo para nosotros. Por ejemplo, el proveedor se tiene que hacer cargo de traer mi carga hasta aquí, hasta el puerto, ¿cierto? Como es su obligación dejármelo ahí en el puerto, o sea, en el barco, una vez llegue aquí a Chile, sus responsabilidades y obligaciones corren y sus costos hasta que el barco llegue al puerto, ¿ya? ¿Qué significa? Que, no sé, por ahí el barco cuando zarpó de origen y ya estaba en medio camino, tuvo un incidente, pasó algo, no sé, el barco se hundió o algo explotó por ahí, no sé, ¿ya? Va a ser responsabilidad del vendedor volverme a enviar la mercancía. Ya si se perdió y todo, él me lo tiene que volver a enviar porque yo negocié con el CFR y su obligación de él era entregármelo en el puerto. Su riesgo de él era entregármelo en el puerto. Su gasto era entregármelo hasta el puerto. Entonces, no es que yo voy a perder, que no sé, el importador no se va a hacer, perdón, el vendedor no se va a hacer responsable. No, se tiene que hacer responsable porque hemos trabajado bajo este Incoterm. Ahora, ¿qué es lo que nos va a afectar a nosotros? Pues el tiempo, ¿no? Porque el proveedor va a tener que volver a enviarnos el producto y se va a tardar su debido tiempo. Entonces, ya no vamos a pagar ese producto porque ya él nos tiene que entregar, ¿no?, el producto principal. Él ya va a correr por su cuenta si contrató o no un seguro. No es obligatorio, pero ahí indica que como es su responsabilidad, si algo pasa con la mercancía hasta que me lo entregue,
usualmente el proveedor se contrata un seguro y hasta el puerto. Ellos contratan un seguro hasta el puerto y si algo pasa con la mercancía, el seguro les va a devolver a ellos y obviamente ellos no van a perder nada, nos van a volver a enviar la mercancía. Ahora, desde el momento que ya llegó el barco y yo gestiono con mi forwarder que agarre el contenedor o mi carga y lo ponga sobre un camión de transporte internacional para que llegue hasta Bolivia, desde ahí ya va a empezar a correr mi riesgo. Digamos que en ese momento la mercancía hubo algún problema en el barco, no sé, y justo cuando estaban cargando de un lado del barco hacia el transporte terrestre internacional, cayó el contenedor en el mar, o no sé, se volcó las cosas, o se dañaron el material, lo que sea, va a ser responsabilidad mía. Si yo no contraté un seguro y algo le pasa a mi carga una vez sacan del buque, es totalmente mi responsabilidad y yo me tengo que hacer cargo de los costos, bueno, volver a pedir la mercancía, pero ahí voy a tener que volver a pagar, ¿no? Entonces, si bien en este Incoterm no te indica que es obligación contratar un seguro, ni para el importador ni para el vendedor, usualmente uno lo contrata por si pasa algo, por si acaso, tanto el vendedor como yo, como importador. Ya, y si son cargas pequeñas, a veces no vale la pena asegurarlo porque más lo que pagas en el seguro que tu carga y tenés que ir más, ¿cómo se podría decir? Perdón, se me fue la palabra. Más burocracia, ¿no? En ir a asegurar una carga que es pequeña y demás. Mayormente uno asegura cargas que son grandes por si pasa algo y no podemos recuperar ese capital. Porque a veces son cargas así de 40,000, 50,000 dólares, entonces uno no se puede arriesgar, ¿cierto? ¿Alguna pregunta aquí con este Incoterm? Todos me entendieron perfectamente, ok. Entonces, el seguro no es obligatorio, pero depende del importador y del vendedor. Vamos al siguiente, ya vimos el CFR que es marítimo, ahora vamos a ver el CIF que también es marítimo. CIF, Cost, Insure and Freight. Es todo lo que hemos hablado anteriormente, pero ahora sí el vendedor se va a hacer cargo del seguro. Él va a contratar un seguro para que mi carga esté asegurada, ¿no? Este seguro tiene que estar a nombre mío, a nombre del importador, porque yo ya le habré pagado al proveedor y si algo pasa con la mercancía, ¿a quién le tienen que bonificar? ¿A quién le tienen que devolver? Es a mí como importador, porque yo ya pagué, el proveedor ya está feliz, ya tiene su plata. Pero si le pasa algo a la mercancía, soy yo al que me perjudica, el importador. Entonces, el seguro que el vendedor va a contratar va a estar a nombre mío. Va a estar asegurado por el valor de la mercancía o mayor a la misma. Y mayormente hay que ver aquí que el proveedor asegure la mercancía hasta que llegue a Bolivia. Yo he negociado con diferentes proveedores en CIF y he tenido discrepancia con uno porque, por ejemplo, yo traje una carga de Asia, ya un material pesado. Entonces yo trabajé con CIF y cuando veo, me manda el seguro porque yo ya tengo que tener ese documento para dárselo a mi agencia porque mientras más cosas se van agregando y más documentos haya, todo eso se lo tengo que entregar a la agencia. Entonces, yo ya le pedí el seguro que me lo envíe. Usualmente lo envían por escaneado ya cuando llegan los documentos originales porque vienen vía aérea o vienen con el transporte. Se tarda, entonces la agencia ya tiene que estar haciéndolo y lo hace con documentos escaneados. Entonces,
cuando le digo envíame el seguro y lo estoy viendo ahí, lo estoy chequeando, viendo si el seguro me lo aseguró a mi nombre, si el seguro está por un valor mayor a la mercancía o está igual, porque si es inferior, ese seguro es inválido. ¿Ya? Veo ahí, estoy revisando y veo que me dice que el seguro era válido hasta Chile, hasta el puerto de Arica, porque como él se hizo cargo del flete hasta el puerto de Arica, también se hizo cargo hasta el seguro hasta el puerto de Arica. Y a mí no me sirve ese seguro porque necesito que el seguro cubra cubra desde el momento que salió, sea en China, en Asia, en Europa, donde sea del puerto, hasta que llegue a Santa Cruz, que llegue a La Paz, que llegue a Cochabamba. Entonces, yo agarro, le escribo un correo, le digo a mi proveedor, por favor, modifícame el seguro, porque los seguros son modificables. Le digo, por favor, modifícame el seguro que diga que cubre el tramo desde China hasta Bolivia, porque si no el seguro no sirve para mi carga y no sirve para la aduana. A la hora de hacer los cálculos aduaneros, este seguro va a ser inválido. Y yo voy a tener que contratar otro seguro, entonces va a ser un doble seguro, un gasto doble para mí como importador. ¿Por qué? Porque como les mencioné anteriormente, no es que nuestra carga va a llegar a valer lo mismo. Si yo trabajo con CIF o con CFR, mi carga, su valor de mi mercancía va a ir subiendo también. Ya, no es lo mismo que yo lo compre en la fábrica, no sé, un kilo de, no sé, una mesa a $1, a que lo compre con CIF, porque me lo va a subir. Él va a sumar todos sus costos que está generando, todos los gastos que tiene hasta llegar al puerto de Iquique y me va a decir, bueno, si quieres trabajar con CIF, tu mesa no va a valer $1, va a valer $2.05. Entonces, indirectamente yo estoy pagando todo esto, ¿no? Estoy pagando todo este aumento de responsabilidades al vendedor, yo los estoy pagando, como el flete marítimo y el seguro en este caso. Entonces, como yo estoy pagando y negociando con el CIF, significa que yo he pagado un poco más para que él lo asegure. Y si él me asegura y me dice que no me lo va a cubrir hasta Bolivia, este seguro está inválido y le voy a decir, no, pero si te estoy pagando $50 más para que asegures la mercancía y me salís con que va a ser hasta Chile, pues entonces para eso no negociábamos con CIF, para eso negociábamos con CFR, porque ahora yo voy a tener que contratar con otros $50, otros $50 o $80 acá en Bolivia para asegurar mi carga y salir perdiendo, digamos, voy a contratar doble seguro. Y bueno, entonces ese proveedor que yo les indico me dijo, no, pero si estamos negociando que va a ser hasta Arica, el seguro también tiene que cubrir hasta ahí, yo no te lo puedo cubrir hasta Bolivia, que no sé qué. Y bueno, no salí perdiendo, no por mucho quizás, porque son unos $50 más lo que se sube en el seguro, pero fue un costo innecesario, ¿no? Para eso yo trabajaba CFR y me hacía cargo del seguro. Ahora, en cambio, cuando trabajé con otro proveedor, me envió el seguro y vi que también decía hasta Chile. Y le digo, igual le dije, este seguro no me va a ser válido, por favor, ¿será que me lo puedes modificar hasta Bolivia? Porque si no, no va a servir para mi declaraciones de aduana y demás. Y le expliqué todo el asunto y me dijo, ok, no hay problema, ahorita lo arreglo, lo modifico y te lo vuelvo a enviar. Y no me hizo lío, me lo puso ahí el seguro que cubría hasta Santa Cruz, Bolivia, y listo. Ya lo usé ese documento para las declaraciones, ya lo usé para que sea válido también si algo le pasaba a mi carga, el seguro me recompensara a mí. Entonces, hay que saber negociar, ¿no? Si uno habla con un proveedor en China, tiene que decirle, ¿no? Mira, trabajemos CIF, pero el seguro, por favor, que sea hasta Bolivia, para que no tengamos ese tipo de errores, porque ya a última hora, cuando ya negociamos, si el proveedor me dice, no, tu seguro te lo voy a hacer hasta Chile, pues no me queda más que aceptar porque perdí unos $50. Por eso hay que hablar antes.
¿Ok? Para eso si no lo traigo con CFR. Vamos al siguiente. Entonces ya vimos el CFR y el CIF, ¿no? Ya sabemos que los dos es lo mismo, lo único que la diferencia es que en el CIF ya se agrega el seguro. ¿Cuáles serían las responsabilidades de mí como comprador, ahora ya como importador? Voy a pagar las mercancías, voy a pagar los gastos de llegada, es decir, el manipuleo en el puerto, voy a pagar el despacho de aduanas, es decir, la agencia despachante en Bolivia, el transporte interior en caso hubiese, el flete internacional terrestre y obviamente los impuestos y aranceles. ¿Ok? Bien. Vamos a lo siguiente. Sería el CPT y SIP. En el CPT o Carrier Paying To, ya la transferencia del riesgo en condiciones CPT se produce cuando las mercancías han sido entregadas al transportista. No obstante, el vendedor ha de encargarse del contrato del transporte de la carga desde su entrega hasta el destino final. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a contratar, bueno, esto se va a aplicar más si lo voy a mandar vía aérea, lo voy a mandar vía terrestre o lo voy a mandar vía férrea, para países que son vecinos. Es decir, países como Brasil, Colombia, ay, perdón, Brasil, Perú, Argentina, Paraguay, países cercanos, yo voy a contratar solo el transporte terrestre y no va a haber transporte marítimo. Entonces, más que todo eso. También si va a ser aéreo, voy a hacer un CPT donde, y como es un país cercano, solo va a haber un transporte internacional, no va a haber dos como en el anterior. Un ratito, por favor, que me está entrando una llamada. Ahorita, denme 2 minutitos, por favor.
Ok, van a disculpar, me entró una llamadita. Entonces, aquí estaba, ya, cuando son países cercanos, cuando va a haber solo un medio de transporte internacional. A diferencia de los anteriores, va a haber dos medios de transporte, ¿no? Va a venir de manera internacional marítima y va a venir de manera internacional terrestre. En este caso, el CPT es cuando solamente va a haber uno, ya sea terrestre, ya sea aéreo, ya sea férreo. Aquí el vendedor, al igual que en el CFR, se tiene que hacer cargo del transporte internacional. Ahora esta vez él se va a hacer cargo de un transporte que va a venir desde su país de origen hasta el país de destino, que va a ser Bolivia. En el caso anterior venía hasta el puerto de Chile, ¿cierto? Porque él se hacía cargo de un transporte. En este caso, como hay solo un transporte internacional, él se va a hacer cargo de ese transporte internacional, que sería aéreo, férreo o terrestre. Supongamos que vamos a traerlo de Brasil, vamos a traerlo vía terrestre. El vendedor se va a hacer cargo de contratar una empresa de transporte internacional que vaya a su fábrica, recoja el producto y haga el tránsito hasta Bolivia, ¿no? Hasta que llegue a Bolivia, él se va a hacer cargo de ese flete, de ese gasto que le vaya a cobrar la transportadora. Obviamente, mi producto, como anteriormente dije, va a subir. No es lo mismo que yo lo trabaje FCA, porque FCA significa que él me lo entrega en su fábrica. Yo vaya y contrate un transporte que vaya y lo recoja y él me cobre por el producto simplemente, no sé, de computadora, me cobre $10, pero con CPT me va a cobrar $15, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, si yo le digo, trabajemos CPT, ¿cuánto me vas a cobrar? Ahí te va a subir, te va a ir subiendo el precio. Entonces, ¿qué obligaciones va a tener el vendedor? Entregarme la mercancía, los documentos necesarios, que sería la factura comercial, packing list, certificado de origen en caso hubiese. Me lo van a empaquetar y me lo van a embalar de manera adecuada para que se pueda manejar la mercancía sin que se dañe. Transporte interior en el país de origen. ¿Cuál sería el transporte interior en este caso? Sería desde la fábrica hasta, si lo traemos modo aéreo, va a ser desde la fábrica hasta el aeropuerto. Ahí sí tendríamos un transporte interior en el país de origen donde el vendedor se va a tener que hacer cargo. En caso fuera terrestre, ahí no, pues no va a ir el transporte internacional directo a recoger. Pero si es aéreo, sí o sí hay que llevarlo hasta el aeropuerto no va a venir hasta el proveedor. Lo mismo si es férreo. Si es férreo no va a ir el proveedor hasta, la estación del tren hasta el proveedor a recoger la carga. Si no, va a tener que ir el proveedor a dejarlo ahí a la estación del tren. Ok. ¿Qué más? Se va a hacer cargo del despacho de aduana en origen, es decir, él me va a entregar la declaración de exportación. O sea, va a contratar una agencia despachante que haga la declaración de exportación para que la mercancía salga legalmente de su país. Otros gastos de salida en caso hubiese, que en este caso no habría, ¿no? Los gastos de salida serían en el marítimo. Y el flete internacional. En este caso solo hay un flete internacional, o aéreo, o terrestre, o férreo. Entonces él se va a hacer cargo de ese costo, de ese transporte. Él se va a hacer cargo de contratar una transportadora que vaya a recoger la carga y me lo lleve hasta la puerta de mi negocio, hasta mi almacén, o que esto me lo lleve hasta aduana si es una carga pequeña. Ahora, ¿cuáles van a ser las obligaciones del comprador? Yo como importador voy a tener que, obviamente, pagar las mercancías, gastos de llegada en caso hubiese, voy a contratar una agencia despachante de aduana, voy a pagar las agencias, voy a tener un transporte interior en el país de destino. Igual, si es aéreo, voy a tener que gastar en ir a recoger la mercancía y traerla, entonces ahí se va a haber un gasto terrestre. Perdón, un transporte interior. Si es terrestre internacional, obviamente la carga va directo hacia mi empresa y no va a haber un gasto interior en el país. Y por último, el pago de impuestos y aranceles para nacionalizar mi mercancía. Al igual que les dije en el anterior, aquí no nos obliga a ponerle seguro.
va a correr por cuenta de cada uno hasta dónde son nuestros riesgos, ¿no? En este caso, en el CPT, a diferencia del CFR que habíamos visto hace rato, yo les decía que su obligación del vendedor era entregármelo hasta el puerto de marítimo, hasta el puerto de Arica o de Iquique de Chile. Si algo le pasaba a la mercancía en ese tránsito, era culpa de él, ¿no? Su obligación era dejármelo hasta ahí. Ahora, en este caso, aquí cambia la situación. Él, como hay un solo transporte internacional, su riesgo va a ser hasta ponerlo sobre el transporte, ¿ya? Y pagar el transporte para que llegue a mi empresa, o a Bolivia, o a Santa Cruz, a donde sea. Pero su riesgo no va a correr durante todo el tramo hasta que llegue. Su riesgo va a correr hasta entregármela a la mercancía. Una vez el camión o el avión, lo que sea, despegue, ya inicie su tránsito internacional, no va a correr por cuenta de él si algo pasa. Ya a partir de ahí se va a hacer cargo, va a tener los riesgos el importador. Por eso es que el importador debería contratar en este caso un seguro, igualmente que cubra desde el momento que está saliendo, no sé, en Sao Paulo, Brasil, hasta Cochabamba, Bolivia. Vamos al siguiente. El SIP. En el SIP es lo mismo que les acabo de indicar anteriormente, solo que igual que en el SIF, va a ser obligación ahora sí del vendedor encargarse del seguro internacional. Y él obviamente también me va a dar estos documentos. Todos los documentos que se adquieran en esta importación me lo tiene que enviar para que yo gestione con mi agencia despachante y se hagan las declaraciones para nacionalizar la mercancía. En este caso, ¿qué documentos me entregaría en sí mi vendedor, perdón? Me entregaría la factura comercial, packing list, certificado de origen. Me entregaría aquí en el despacho de aduanas la declaración de exportación que indique que está saliendo del país legalmente. El flete internacional, si es terrestre, el CRT, ¿no? La carta aporte sería en este caso. Y si es aéreo, sería la guía aérea. Si es férreo, sería el TIF, que igual lo vamos a ver cada uno de estos documentos la semana que viene. Si es, eso, aparte de eso, entonces aparte de ese documento de terrestre internacional de embarque, me va a dar el seguro. También ese documento él me tiene que dar, que avale que la mercancía se está siendo asegurada y que en mi factura comercial indique que estamos trabajando bajo Incoterm. Sí o sí la factura comercial debe indicar con qué Incoterm estamos trabajando para saber qué valores me está cobrando el vendedor. En el documento, en la factura comercial debe decir, se negoció bajo el término CFR, se negoció bajo el término CIF y estoy cobrándole al importador unos $100,000. ¿Ya? Entonces debe reflejarse, ahí debe reflejarse cuánto me está cobrando en el flete internacional y debe reflejarse cuánto me está cobrando en el seguro. Entonces por eso es importante cómo lo voy a negociar con él. En este caso, obviamente con el seguro, igual que en el anterior, tiene que estar a nombre mío, porque si pasa algo en el transcurso hasta llegar a fábrica, me lo tienen que devolver a mí, ¿no? Los daños y perjuicios para mí. ¿Qué me voy a hacer cargo yo? Pagar la mercancía, los gastos de llegada, en caso hubiese, el pago de despacho de aduana, es decir, la agencia despachante de aduana, el transporte interior en el país de destino, en caso hubiese igual, y el pago de impuestos de aranceles. ¿Ya? Es decir, si tenemos que pagar los impuestos para poder nacionalizar la mercancía. Si se dan cuenta, es muy parecido estos Incoterm uno con el otro. Por ejemplo, el CFR y el CPT son lo mismo, ¿no? El vendedor se va a hacer cargo del transporte internacional. Solo que aquí existe solo un transporte internacional y él se va a hacer cargo de ese único transporte hasta que llegue a Bolivia. En el CFR, en cambio, se va a hacer cargo solo de un flete, perdón,
de un transporte internacional que va a ser hasta que llegue a Chile, no va a llegar directamente a Bolivia. En el CIF y en el CIP lo mismo, solo que se les va a agregar el seguro. Va a ser la responsabilidad del vendedor eh, eh, enviarme el documento del seguro, que indique que es hasta Bolivia, no nos olvidemos. En el CIF lo mismo, en el CIP lo mismo. Se va a hacer cargo del transporte y también del seguro internacional que indique desde el momento que salió hasta qué lugar tiene que cubrir. Hasta qué lugar, es decir, en Bolivia, en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, no sé. Entonces, eso sería lo que es la familia C. ¿Ya? ¿Alguna consulta aquí? Dime, Cristian. Licenciada, buenas noches. Y en caso de que yo quiera asegurar el producto, ¿en dónde consigo los seguros? Dice. Ya. Los seguros lo pueden conseguir en cualquier empresa de seguros que conozcan. Si yo conozco acá en Santa Cruz, Visa hace seguros internacionales. ¿Qué más? Nacional Seguro, si no me equivoco. Hay otra, ay, no me acuerdo, pero hay varias aseguradoras aquí en Bolivia. Esos mismos que hacen los seguros de vida y demás, esos mismos hacen seguros internacionales. Entonces ustedes se pueden acercar antes de que su mercancía, antes que ustedes negocien con empresas en China, en Europa, donde sea, tienen que acercarse a una de estas aseguradoras, consultar cuánto cuesta, cuánto tendrían que pagar por asegurar, no sé, $10,000, decir de qué empresas son y afiliarse con ellos y hacer un contrato, ¿no? Entonces, con estas empresas ustedes pueden asegurar su carga. ¿Ok? Ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre el grupo C? ¿Nadie? ¿Todos entendieron? Bueno, entonces ya saben, no tienen que entender estos Incoterms porque ustedes van a negociar con el proveedor, nadie va a negociar por ustedes, ¿no? Inclusive si ustedes contratan un agente de compra, igualmente tienen que decirle al agente de compra, por favor, negociame con el proveedor, con Incoterm CPT, negociame con el proveedor CFR, o sea, nosotros tenemos que tener conocimiento de estos Incoterms. Ahora, ¿cómo yo voy a escoger qué Incoterm me es factible? ¿Qué Incoterm me parece mejor? ¿Qué Incoterm me conviene que el proveedor se haga cargo del seguro y del transporte? Bueno, yo antes ya debo tener cotizaciones de qué pasaría si yo me hiciera cargo de esta gestión del transporte o del seguro. Por ejemplo, yo voy a ir a una aseguradora, voy a consultar cuánto me cuesta más o menos asegurar una carga de $10,000. O bueno, yo negocio con ellos, me inscribo con ellos, me asocio con ellos, no sé. Me hago cliente de ellos, ¿ya? Y me dice que el seguro me va a costar para una carga de $10,000, no sé, unos $30. Que yo voy a tener que pagar $30 para asegurar $10,000. ¿Ok? Ya tenemos ese dato. Yo tengo también varios contactos de transportadoras terrestres, también de forwarders, que me dicen que el transporte marítimo me va a cobrar $2,000 y el terrestre me va a cobrar $1,000 hasta que llegue a Bolivia. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a agarrar, le voy a decir al proveedor allá en China en Asia o en Europa, le voy a decir, por favor, envíame una cotización de, no sé, 50 teles en Incoterm CFR y envíame otra cotización con el Incoterm FOB. ¿Cuál es el FOB? Recordemos que el FOB es que me lo va a dejar en su puerto de origen y yo me tengo que hacer cargo del flete marítimo, del flete terrestre, todo, ¿cierto? Entonces le digo, haceme una cotización con el Incoterm FOB y haceme otra con el CIF, ¿ya? Entonces él me va a enviar una cotización, me va a enviar una factura pro forma de cuánto me saldría que él se haga cargo hasta dejármelo en el puerto de su país y otra cuánto me saldría hasta que me lo deje en Chile, en el puerto de Arica. ¿Ya? Y ahí en su cotización me va a decir, bien, yo del producto te voy a cobrar
a ver, 20 teles, no sé, $5.000, supongamos que son teles gigantescas. Entonces me dice, $5.000 te voy a cobrar el producto, el valor del flete marítimo en CIF te voy a cobrar $3.000 y el seguro te voy a cobrar $200. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Ay, no, pero mi forwarder me cotizó que el marítimo él me va a cobrar $2.000 y el seguro me dijo que me va a cobrar $50. Entonces, no, prefiero traerlo en FOB porque yo tengo precios más baratos que pagarle al proveedor, ¿me entienden? Entonces, prefiero hacerlo con mi forwarder que me va a cobrar más barato el marítimo y me va a cobrar más barato el seguro, mi seguro acá en Bolivia. Entonces le digo, no, gracias, no voy a trabajar SIF, trabajemos FOB. ¿Ok? Ahora puede pasar el caso al revés, ¿no? Puede ser que el vendedor sea un exportador grande y ya tenga buenas cotizaciones, buenos precios, y me diga, bien, el transporte marítimo te voy a cobrar $1.000 y el seguro te voy a cobrar $15. Yo voy a decir, uy, buenísimo, entonces trabajemos SIF porque a mí mi forwarder me quiere cobrar $2.000 el marítimo y me quiere cobrar el seguro, me quiere cobrar $50. Y contigo me ahorro $1.000 en transporte y me ahorro, no sé, $35 en el seguro, entonces trabajemos SIF. Y ya yo en el SIF le digo a mi forwarder que solamente se haga cargo de las gestiones marítimas en el puerto cuando llegue a Chile y del transporte terrestre internacional hasta que llegue a Bolivia. Ok, entonces eso va a depender de nosotros como importadores. Si los precios son más baratos, que los precios me está dando más barato el vendedor a que yo los pueda conseguir con mi transporte, o que los precios sean más caros y mis transportistas sean más baratos. Entonces va a depender de mí, de cómo yo me quiera hacer cargo. Entonces yo por eso tengo que saberlo en Incoterm para poder negociarlo de una manera en la que me termine conveniendo a mí, ¿no? Ahorrando costos, ahorrando gastos, ahorrando todo, me salga más factible la importación. Entonces, hasta aquí vamos a quedar con lo que es el grupo E, que ya hemos visto el grupo F, FCA, FAS y FOB, y hemos visto el grupo C, CFR, CIF, CPT y CIP. Mañana vamos a terminar de ver el grupo D, que es el último grupo, y vamos a hablar sobre las declaraciones que se presentan a la aduana, ¿ok? Que ustedes no son las personas que realizan estas declaraciones, las hace la agencia despachante de aduana, son los únicos autorizados para realizar este tipo de declaraciones, es decir, para legalizar nuestra mercancía ante la aduana. Nosotros como importadores no podemos realizar estas declaraciones, pero sí somos un intermediario importante en la importación porque nosotros nos encargamos de, donde está, recolectar toda la documentación que haya dentro del Incoterm. ¿Ok? Dependiendo del Incoterm, yo voy a coleccionar, perdón, voy a obtener todos los documentos del vendedor y también voy a generar documentos yo, que también se lo tengo que dar a la agencia, para que la agencia haga su trabajo y su gestión para nacionalizar mi mercancía, para que mi mercancía esté autorizada para llegar a Bolivia, ¿no? Para que no tengamos problemas de contrabando. Si no tienen otra pregunta, nos despedimos con un puñito arriba y nos vamos desconectando. Voy a subir la clase más ratito.